En mis últimas 3 salidas de astrofotografía he tenido problemas eléctricos importantes. Primero con la ACR 585 MCR, de la cual hablé en un episodio, les dejo enlace en la descripción. Y después, finalmente, con mi nuevo rig, el que hice con el Askar 91F y la ACR Mini. El día de hoy tendremos un video especial troubleshooting en donde les contaré en detalle lo que sucedió, de cómo logré aislar el problema y de la solución que encontré. Esto seguro que será una información extremadamente útil y probablemente les ahorrará muchos dolores de cabeza, así que no se pierdan este video. No espero que sea un video que tenga 1 millón de vistas, pero definitivamente uno de los más importantes del canal. Antes de continuar, te pido que si este video te resulta útil, suscríbete al canal. Es un gesto muy sencillo y gratuito, pero de enorme importancia para la visibilidad y crecimiento de este proyecto. Solo debes presionar el botón aquí abajo y listo. Arrancamos entonces con el video de hoy. El problema. Desde que transferí mi antiguo rig que tenía con el SB-Bony al Askar 91F, he experimentado caídas de voltaje, picos de consumo absurdos, autonomía destruida y una sensación constante de que algo eléctrico, pues no está muy bien. El problema es que no sabía exactamente qué. Lo peor de todo es que el problema, pues justamente no es obvio, porque el rig funcionaba más o menos bien, pero había señales raras por todos lados. El voltaje bajaba demasiado cuando activaba los dew headers, la batería parecía drenarse mucho más rápido de lo normal y en ciertos momentos el sistema parecía acercarse peligrosamente a una inestabilidad eléctrica real. Una señal roja parpadeaba diciendo problema de voltaje y el voltaje general caía cerca de 10 voltios, cuando lo normal es 12. Aquí viene entonces lo interesante. Tengo 2 rigs de astrofotografía muy similares en filosofía, pero algo distintos en configuración. El primero es un rig pequeño, es el Askar SQA55 con la ACR Plus, una cámara refrigerada y las bandas calefactoras SB-Bony. Son exactamente las mismas bandas, por cierto. El segundo, como ya mencioné, es el Askar 91F con la ACR Mini, también con las bandas calefactoras SB-Bony. Y justamente eso es lo que hizo que la situación se volviera un poco extraña, porque uno funcionaba perfectamente, el primero, y el otro, pues parecía estar consumiendo mucho más energía, como si estuviera prácticamente alimentando un reactor nuclear portátil. Los números sencillamente no cuadraban. Así entonces tenía un rig pequeño completamente estable, consumiendo alrededor de 20 vatios, mientras que el otro estaba en 46, sí, 46, con exactamente las mismas bandas calefactoras. Eso pues no tenía ningún sentido y aquí comenzó entonces mi investigación. Aquí pues tenemos un sospechoso importante dentro del sistema. Se trata de un cable de cigarette lighter bastante largo, viejo y relativamente delgado, el cual pertenecía a mi antiguo set que había hecho con un Celestron 6E. Y honestamente tenía mucho sentido culparlo. En astronomía portátil los cables, pues son un problema real. Un cable viejo tiene resistencia, caída de voltaje, conectores malos, conectores oxidados o doblados. Así que todo esto, pues suma pérdida. Así que entonces pensé, ok, aquí está el culpable, pero había un detalle que no terminaba de convencerme, porque sí, el voltaje caía, pero no de una forma totalmente coherente con un simple problema de resistencia. Era demasiado agresivo, demasiado violento y demasiado inestable. Por otra parte, los dew headers parecían subir de potencia como si alguien estuviera conectando un secador industrial de pelo al rig. Y además de esto, pues algo muy raro sucedía. Cuando bajaba la potencia de los headers, el sistema se estabilizaba muchísimo. Y no hablo de pequeñas diferencias, hablo de pasar de 11 voltios inestables a 12.2 relativamente tranquilo. Entonces empecé a sospechar de otra cosa. Quizá la batería estaba fallando y no suministraba suficiente energía. Porque claro, cuando uno ve caídas de voltaje bajo carga, pues la batería es el sospechoso natural, pero nuevamente algo no cuadraba. La misma batería funcionaba perfectamente en el otro rig. De hecho, tuve exactamente los mismos resultados con mi pequeña batería Anker de 256 vatios hora que con mi nueva EcoFlow de 716 vatios hora. Entonces, ¿qué nos quedaba? La ACR Mini. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes, porque empecé a comprobar el comportamiento eléctrico de ambos sistemas y descubrí algo que inicialmente me pareció un detalle menor, pero terminó siendo probablemente la clave de todo el problema. En el rig número 1 con el SQA55, yo no estaba usando los controladores originales SB-Bony que traen las bandas calefactoras. Los había quitado y estaba controlando directamente desde la ACR Plus. Mientras que en el rig número 2 con el 91F
la ACR Mini no tiene PWM integrado para los Dual Headers, así que allí está usando los controladores originales suministrados con las bandas SVBONY. Estoy hablando de los típicos controladores que ven en pantalla, low, mid, high. Bueno, 3 posiciones, nada sofisticado, pero honestamente ahí es donde comencé a sospechar de que algo no estaba del todo bien. Y entonces dije, bueno, y si el problema no es el cable y si tampoco es la batería, y si el verdadero problema era simplemente el controlador de 3 posiciones de las bandas calefactoras. Al principio esto parecía un poco ridículo, estamos hablando de un accesorio pequeño y barato, algo que normalmente nadie cuestiona demasiado. Pero mientras más pruebas hacía, pues la hipótesis tenía más sentido. Porque estas mismas bandas finalmente funcionaban perfectamente en el rig número 1 con la ACR Plus y consumían mucho menos y el sistema estaba completamente estable. Mientras que con los controladores de SVBONY el consumo explotaba y aparecían spikes y el voltaje colapsaba. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Muchísima gente en astrofotografía cree que sus problemas eléctricos vienen de la montura, de la batería, del frío, de los cables o incluso de la ACR, pero muy pocas piensan en los Dual Headers y mucho menos en sus controladores, porque asumimos que bueno, son resistencias tontas, que no tienen nada de complicado, no debería ser eso. Pues en mi caso la cosa apuntaba bastante a que los problemas eran justamente los controladores PWM, porque bueno, no todos son iguales. Aquí hago un pequeño paréntesis para los que no saben, PWM significa Pulse Width Modulation. Es básicamente un controlador de potencia que produce impulsos eléctricos cortos más seguidos o menos seguidos según la potencia requerida. De esta manera se produce un rendimiento mucho mejor que al hacer una caída analógica de voltaje, ya que muchos equipos eléctricos sencillamente no trabajan con menos potencia de la cual fueron previstas cuando fueron diseñados. Así que básicamente un controlador PWM, si lo ponemos en intensidad alta, pues hace pulsos rápidos, tac, 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 y si lo ponemos en baja intensidad, hace pulsos más lentos. Eso es todo. Volviendo entonces con el tema, aquí encontramos algo interesante. La ACR Plus parece usar una regulación muchísimo más suave y progresiva, mientras que los controladores SVBONY probablemente están haciendo algo mucho más bruto. En resumen, un sistema bien diseñado puede enviar pequeños pulsos progresivos y suaves distribuyendo la energía de manera estable, pero un controlador barato o defectuoso puede hacer exactamente lo contrario y mandar pulsos violentos. De hecho, al encender las bandas pasaban casi a máxima potencia durante intervalos demasiado largos y luego se apagaban completamente. Esto, por supuesto, genera varios problemas. Primero, la banda consume mucha más energía de golpe. Segundo, la línea eléctrica recibe picos de corriente agresivos. Tercero, que era mi caso, si tienes cables largos, splitter o conectores mediocres, bueno, pues el voltaje cae brutalmente durante los picos. Así que entonces todo el equipo comienza a comportarse de forma inestable y esto explica caída de voltaje, inestabilidad, consumo absurdo e incluso es la razón por la cual el cable parecía el primer culpable al principio. Porque sí, el cable empeora el problema, pero no es el origen del problema, es simplemente otra pieza dentro de una cadena de pérdidas eléctricas. Bueno, habiendo entonces determinado que el problema muy posiblemente venía de los controladores de potencia, bueno, pues hice una pequeña búsqueda en internet y conseguí este modelo, el Pegasus Astrudius-A, pero apareció un problema bastante absurdo, los conectores RCA. Mis bandas conectoras usan DC 5.5 por 2.1, que es el estándar eléctrico de hoy. Así que si compraba este equipo, bueno, pues terminaría entrando en un mundo ridículo de adaptadores, cables custom, RCA modificados y Frankenstein eléctrico. Y honestamente, mientras más lo analizaba, menos sentido tenía. Porque de repente me di cuenta de algo extremadamente simple. Yo no necesitaba un power box astro sofisticada, no necesitaba sensores ambientales, no necesitaba un ASCOM, no necesitaba NINA. Lo único que necesitaba era un PWM decente. Nada más. Así entonces continué con mi búsqueda y conseguí algo muchísimo más lógico. Unos pequeños dimmer PWM inline de 12 voltios que son los que se utilizan normalmente para controlar luces LED. Estos conectores son baratos, simples, con conectores DC estándar, sin RCA, sin caja gigante, sin ecosistemas propietarios. Ahí entonces es donde la situación parece aclararse. El problema nunca fue realmente la batería, ni el cable, ni la ACR Mini. El verdadero problema era probablemente mucho más pequeño y ridículo,
un regulador PWM mediocre de 3 posiciones dentro del controlador Evioni barato. Y honestamente todo esto me parece fascinante porque es exactamente el tipo de problema que puede hacerte perder semanas culpando completamente el componente equivocado. Estoy seguro de que probablemente muchísima gente allá afuera tiene sistemas inestables sin darse cuenta de que el problema podría venir simplemente de cómo están regulando los dew headers, sobre todo porque estas bandas Evioni son muy populares y quitando el tema de regulador eléctrico, la verdad es que funcionan bastante bien. Así que sí, comencé esta historia convencido de que el culpable era un cable y terminé finalmente descubriendo que el verdadero problema era un pequeño controlador PWM escondido en una banda calefactora de astronomía. Vamos entonces a hacer un test de cómo se comporta la electricidad cuando utilizamos los headers con el PWM que viene, el Pulse Width Modulation de ambos, y con los nuevos que acabo de comparar, que son estos que tienen control sin etapas. Esto de 0 a 100, un control muy fino versus estos que solamente tienen 3. Vamos a empezar con este y vamos a ver qué pasa en la ACR. Vamos a la electricidad. En este momento, bueno, el consumo está perfecto. Vamos a activar el cooling para decir, vamos a ponerlo en 0, solo para decir que está funcionando, para que tenga un poco más de carga eléctrica. En este momento no está conectada la base porque, bueno, estoy en mi casa. Estoy utilizando el cable más delgado para justamente medir mejor el error y no el cable más fuerte. Así fue que sucedió el día que lo estaba haciendo. Vamos entonces por encender el header principal en calidad media y vamos ahora en intensidad media. Ya vemos que bajó a 11.6. Vamos luego a encender el guider. Este lo tenía en mínimo. Aquí vemos claramente como el consumo se volvió bestia y pasa de 6.1 a 40.6. Y aquí pasamos de 12 a 11.7, 11.6, incluso a veces, exacto, 11.2, a veces llega mucho menos. La verdad es que es bastante desastroso como manejo de la energía. Vamos a ver entonces qué sucede cuando los reemplazo por estos. Ok, entonces en este momento no hay ningún consumo. El consumo está a 8.2, cámara encendida. Vemos que esto está muy estable a 12.1. Entonces vamos a comenzar por encender el primero. Vamos a encenderlo un poquito. No hay medidas, voy a tener que ponerle un gauge o algo, pero bueno, más o menos lo puse como un cuarto de la potencia. Y este que está acá, lo mismo, lo puse como un cuarto de potencia más o menos. Y como podemos ver, esto está bastante estable, 7.4 vatios. Me parece que están funcionando bastante bien y que no se está alterando la energía. Bueno, es fácil ver aquí que estamos a 7.6, 7.7. Vamos a exagerar esto y ponerlo a lo bestia. Esta lo voy a poner al máximo o casi. Y lo mismo con la otra. Ok, aquí el consumo sí aumenta salvajemente. Quiere decir que cuando lo teníamos allá con la de 3 etapas, bueno, pues estaba a lo bestia porque estamos en 46. Pero yo no lo quería a 46, yo lo quiero como a la mitad. Entonces, bueno, vamos a ponerlo como la verdad, como yo lo uso, como un cuarto. Y este, bueno, también. A ver, estamos aquí al máximo. En este momento el consumo es bajísimo. 7.9, 12.1. Las bandas están tibias. Todo está estable. Así que puedo considerar que esto es un éxito. Excepto por el hecho que son bastante grandes y feos. No me esperaba que fueran tan grandes comparado a los otros. Pero bueno, es un rig grande y probablemente ustedes puedan conseguir algo mejor. Estos costaron $7 cada uno más o menos, versus comprar una caja Pegaso que costaba 120 más los adaptadores me hubiese costado como 150. Es decir, estamos de $7 a 50 que me hubiese costado cada uno, ¿no? O a 75, perdón, porque son dos nada más, no son tres. Entonces, bueno, como podemos ver aquí están tibias. Está perfecto, no están tan calientes como antes. El input voltage está perfecto, está sobre los 12 voltios. Y el total de consumo es bajísimo. Probablemente se va a montar a 10, 12. Bueno, como lo estamos viendo cuando hay pico. Pulse Width Modulation, pero está bien. Así que incluso con este cable que es el peor, bueno, pues no hay ningún problema de usar esto así. Un éxito. Es muy importante mencionar a quienes vieron el video anterior sobre la inestabilidad de la AC585 MCR, enlace en la descripción, que si bien la banda antirrocío pudo haber efectivamente afectado el sistema, esto no explicaría de todo el problema. Primero, aquí había solamente una banda conectada y no dos. Segundo,
Durante la última sesión, la AC Air apenas desplegó un mensaje de problema de voltaje, pero nunca se desconectó ni los periféricos dejaron de funcionar durante las 5 horas que duró la sesión. Tercero, la AC585MC Air presentó los mismos síntomas de desconexión cuando estuvo conectado directamente al tomacorrientes en casa mientras estaba haciendo la librería de Darks, lo que descarta un posible fallo a causa de la alimentación por batería. Incluso vale decir que en este momento no utilicé la banda antirrocío porque no había ningún riesgo de condensación. Tampoco conecté la base M3 ni encendí la cámara guía porque no necesitaba hacer seguimiento, así que el consumo eléctrico fue exclusivamente la cámara y el TEC trabajando cerca de 40 a 50%. Así que en otras palabras, sí había un problema de inestabilidad eléctrica de mi cámara. Esto claramente no es el comportamiento normal de este sistema, pero sí parece apuntar a que el sistema, pues es un poco más frágil que un sistema modular. Antes de terminar, es importante mencionar algunas cosas sobre las bandas calefactoras en general. Primero, este tipo de bandas suelen venir en versión USB y en versión de 12 voltios. Ambas funcionan igual, solo que las de 12 voltios las puedes conectar directamente a las salidas previstas para ello en la AC Air, mientras que las USB no deben jamás conectarse a los puertos de data de la AC Air porque no tienen suficiente carga ni protección en caso de shortcut eléctrico. En general, de mi experiencia, las bandas USB pues me han funcionado un poquito mejor que las de 12 voltios porque, a 5 voltios no parecen presentar este patrón de fuertes picos de consumo. Sin embargo, yo me deshice de todas ellas por dos razones. La primera es muy simple y es que si tienes dos bandas antirrocío, entonces vas a bajar dos cables más de alimentación, lo que significa dos cables más que se pueden enrollar cuando el telescopio se mueve y dos cables más que se van a mover con el viento y potencialmente introducir errores en el autoguiado. Segundo, si decides que no quieres cables bajando, pues tendrías que usar una caja de energía USB tipo Pegasus o tipo SB-Bunny para conectarlo. El resultado, más gadget que controlar, más dinero que invertir y ojo, de todas maneras hay que bajar por lo menos un cable para alimentar la caja. Así que sería un poco más del mismo problema anterior. Mi recomendación final. Si no quieres tener problemas, no uses reguladores de 3 posiciones. Son poco eficientes a nivel de gestión de energía y pueden sobrecargar el sistema. Así que lo mejor es siempre tener una caja que gerencie esta salida, sea de forma inteligente con sensores de temperatura o al menos un sistema como el que yo elegí que permite hacer ajustes finos y controles mucho más estables sin picos de potencia que van a las bandas. Eso es todo por hoy, les deseo a todos cielos claros y despejados, hasta la próxima.